Para aquellos que de alguna manera, y quiero tomar la palabra a nombre de todos los padres espirituales en todas las iglesias, para aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear alguna congregación o tener un rebaño a nuestro cargo, a veces ser padre espiritual implica que tendrás que circuncidar a alguno por ahí del corazón. Y cuando tienes que circuncidar a alguno, tienes que llamar la atención, tienes que hacerle saber que está equivocado, hacerle saber que tiene que cambiar y marcar allí, mira, tienes que ser lo más tierno posible, pero de que duele, duele. Y algunos se infectan y se dañan y se echan a perder y no pueden aceptar la corrección. Pero si realmente deseas hacer una carrera en el reino de los cielos, tienes que estar dispuesto a ser corregido, dispuesto a ser circuncidado, dispuesto a ser transformado, dispuesto a que un padre espiritual te hable y te diga: hijo, estás equivocado, así que lo siento mucho, pero abre la piernita, lo vamos a circuncidar. Y le tienes que decir aquello que no le gusta. Pastor, entonces estoy mal, sí. Tengo la culpa, sí. ¿Qué debo hacer? Cambiar. Y ahí es cuando tienes que actuar de esta forma. Y esto es lo que hace cuando tú te encuentras a un creyente capaz de ser corregido y se somete a la corrección. Vas a encontrar enseguida a un hijo que es confiable para encomendarle cosas. Ahora le puedes enviar porque tiene la capacidad de obedecer cuando no estés. No es como aquel adolescente que obedece cuando el papá está presente, cuando se va, hace lo que le da la gana. Es aquel que obedece cuando su papá no está. Recuerdo una vez con un jovencito, un niño, Mike, era un niño hijo de unos misioneros, amigos nuestros, que un día lo invitamos a casa para ver una película. Y en esa película salían algunos monstruos por ahí, pero así monstruos que casi parecían mopes, o sea, ni imagines una película realmente de terror. Y el jovencito, el adolescente, se tapó los ojos. Y entonces la pregunta fue: ¿por qué tapas los ojos? O sea, es clasificación A, o sea, es algo sencillo. Y él se tapó los ojos y dijo: no, es que mi papá me dijo que todo lo que fueran monstruos yo no viera. Y su papá no estaba ahí, y estaba en casa de los pastores. Pero él tenía un pacto con su padre. Así que sin importar que otra autoridad espiritual le dijera no, o sin importar que su padre no estuviera presente, él tenía pacto con su padre, se tapó los ojos. Así que tuvimos que apagar la película porque él tiene pacto. ¿Están entendiendo esto? O sea, no era nada malo, pero él tiene un compromiso. Esa clase de personas, esos son los hijos espirituales que cuando tú le comisiones algo, Dios va a estar con él y le va a respaldar y le va a bendecir y le va a prosperar porque se ha circuncidado el corazón. Sabe obedecer, es confiable. No es como aquellos que no, yo tengo una idea mejor. La verdad es que el pastor me dijo: pero está equivocado, mira, a mí se me ocurre mejor así. Él ya está viejo, espérense, no estoy viejo, pero espérense 40 años más. Y que le dé una orden a alguno y le diga: hijo, vamos a hacer tal cosa. Y de pronto él diga: sí, pastor. Y él piense: yo vuelvo a hacer de esta manera porque él ya está viejo, está obsoleto. Créeme, la honra será, el someterse a la autoridad te traerá mayor bendición que las buenas ideas. En el reino de los cielos se necesita el corazón de Timoteo para ser bendecido. Si vas a bendecir a Dios, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo de verdad, hazlo en serio, creyéndole a Dios. El primer personaje que hallamos aquí es Timoteo, un hombre que es realmente confiable. Por eso Pablo, en el momento de mayor necesidad, cuando está solo, cuando se siente sin compañía, piensa en su hijo favorito, por decirlo así: procura venir pronto a verme. Pablo habla de Timoteo como de ningún otro. Le dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjate cómo le llama: mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué hermoso. Después te decía: déjame tomar la palabra en nombre de todos los padres espirituales en todo el mundo y decirte que queremos llamarte hijo amado, verdadero hijo amado y fiel en el Señor. También en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el verso 20, se dirige a Timoteo diciendo esto: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué actual lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Qué fuerte lo que dice. Y luego dice el verso 22: pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, es el contexto de quien está hablando. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor.
esa clase de personas van a hacer un lugar en la historia. Algo va a suceder con ellos. Lo he dicho antes, no siempre fui alguien a cargo de la obra o un padre espiritual. Por muchos años también fui un hijo espiritual. Y estuve allí, si había que cargar un maletín o lavar un carro, estuve allí. ¿Por qué razón? Porque ahí está la línea del reino de los cielos. Lo entendí. Timoteo lo había entendido y había recibido también bendición de parte de Dios en el testimonio de Pablo. No puedes jamás servir a Dios si primero no eres capaz de servir a los hombres. Tienes que ser capaz de servir a otros primero. Pero hay otro personaje muy contrastante a Timoteo. El segundo personaje muy contrastante lo ves nuevamente en 2 de Timoteo, el capítulo 4 que estamos viendo, pero el versículo 10. Este segundo personaje es tan contrastante, pero también encontré algunos de los secretos maravillosos de su vida ahí en la Biblia. Ve el verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué contraste. Primero habla del hijo. Ven pronto a verme. Estoy solo, Timoteo, ven, porque Demas me abandonó. Se fue amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Demas es mencionado con ese nombre Demas 3 veces en la Biblia. Estas 3 veces que es mencionado en la Biblia nos presentan algo así como el deslizarse de un ministro. Fíjate bien cómo menciona. Primero, si tú ves por ejemplo en Filemón, el verso 24, ahí se menciona a Demas como uno de los colaboradores de Pablo. Si tú te pasas a Colosenses 4:14, Pablo solo le dice y Demas. Ya no dice unos colaboradores, no dice y Demas. Así como que pues aquí está también con nosotros. Pero primero le llamó un colaborador. La segunda vez le dice y aquí está Demas también. Varía, cambia. La tercera vez dice Demas me ha abandonado, se fue amando este mundo. Quiero que comprenda lo que estaba sucediendo aquí. Ahí vemos el deslizarse de un ministro o de un creyente, de un hombre, una mujer de Dios, de cualquiera. Podemos ahí ver cómo se fue yendo poco a poco y las palabras de Pablo son significativas. Ahora, cuando yo vi esto, yo quise agarrar leña verde y quemar a Demas. Sin vergüenza, no está viendo al viejito solo en la cárcel. Las cárceles romanas son lo más inmundo que te puedas imaginar. ¿Cómo es posible que deje ahí a este viejito ahí solo y lo abandone? Sin vergüenza. Con todo lo que dio, con todo lo que puso Pablo. ¿Cómo ser capaz de hacer tal cosa? Pero antes de pensar así, nos metimos un poquito a buscar el por qué actuar de esa manera. Quiero que piense un poco en lo que pudo haberle sucedido a Demas antes de que pensemos que es un apóstata. Demas llega con Pablo a Roma. Pablo es prisionero. Demas anda por ahí nada más alrededor. Y de pronto Pablo es llevado ante el César para dar testimonio de su fe y defender su caso. Demas estuvo allí y pudo mirar, por decirlo así, no porque estuviera presente como un abogado, pero anduvo alrededor y ve el contraste entre los palacios del César y la vida pobre, necesitada de Pablo. Es lógico que él se haya sentido en un verdadero peligro y es lógico que él haya pensado que no le gustaba esa vida. Te lo voy a poner en mayor contexto. Demas es el diminutivo de un hombre que es Demetrio. En la Biblia Demetrio aparece en 2 ocasiones. La primera vez aparece en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 19, cuando Pablo llega a él.